y yo rogaré al Padre. Ele está dando y condicional, una Y condicional, diciendo, bueno, si me estás guardando los mandamientos, si me amas, si tú me amas y estás guardando mis mandamientos, así dice el texto, y yo, ele está diciendo, perdón, si me amas, guardar, es una ordenanza, una prueba de que amamos a Cristo es que obedecemos a su palabra. ¿Está claro? Esto clarito como agua. Entonces viene la parte de Jesús diciendo, si me amas, guardar mis mandamientos. Y este está diciendo, por tanto, está diciendo, como está guardando mis mandamientos, como tú me amas, te voy a adicionar algo. Y yo, el propio Hijo de Dios, diciendo, rogaré al Padre y os dará outro consolador. Entende o contexto? Quando Jesus estava falando de isso, ele já estava preparando seus discípulos, preparando nós, a igreja, todo o mundo, porque ele estava por cumprir, ele estava por executar seu maior propósito na face da terra, que era viver uma vida sem pecado, era enseñar acerca del reino de Dios, porque cuando Juan el Bautista decía a sus discípulos, cuando venía del desierto bautizar a la gente y anunciar, preparar el camino para el Señor, él decía, el que viene, este os bautizará con fuego. Y Jesús venía trayendo el reino de Dios a la tierra, venía con este nuevo evangelio. Juan, cuando anunciaba y gritaba en el desierto a la multitud, él decía, el reino de Dios se ha acercado. Entonces Juan preparó el camino para el Señor, preparó el camino para que Jesús pudiera ejecutar su propósito como correspondía y como afirma en San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para todo aquel que nele cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ele não vino para condenar al mundo, ele vino para salvar al mundo. Pero para ser salvo debemos obedecer. Porque el texto, es muy lindo oír el texto de San Juan capítulo 3, versículo 16, la expresión máxima del amor de Dios. Y es lindo cuando escuchamos el verso 17, cuando dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, está lindo hasta ahí. Es perfecto entender el propósito de Cristo, pero el verso 18 se conecta con lo que voy a hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo hoy. ¿Todos están me escuchando? Bueno, entonces voy a desacelerar un poco. El 18 habla así, el que cree, el que en quien Jesús, el que en él cree, no es condenado, pero el que en él no cree, ya ha sido. ¿Por qué? Porque Jesús vino para salvar. Nosotros antes de Jesús estábamos perdidos, estábamos condenados. O sea, lo que da a nosotros hasta hoy la salvación es la fe en Cristo Jesús. Es creer. Y no solamente creer de boca, porque Romanos capítulo 10 habla que con la boca se confiesa para la salvación, pero con el corazón para la justicia. O sea, tenemos que creer y nuestra fe hay que ser manifestada por obra en obediencia a palabra del Señor. Por eso que Jesús, cuando estaba preparando sus discípulos para la despedida, para sus últimos momentos, Jesús estaba diciendo a sus discípulos que ellos tendrían que seguir lo que había sido empezado por el propio Cristo,
Y la base de seguir bajo la gracia era amar a Dios sobre todas las cosas. Que este es el mayor mandamiento. Cierta vez los fariseos se acercaron a Jesús diciendo: Señor, de todos los mandamientos, ¿cuál es el mayor, el más grande mandamiento? Y Jesús dijo: amad a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, ahí viene el texto de San Juan capítulo 14 versículo 15 que dice: si me amás, guardar mis mandamientos. La obediencia es la base, es la prueba nuestra de fe y de amor. Nuestra prueba de fe y de amor es la obediencia. Entonces, obedecer, lo que debemos obedecer, pastor? Por eso que es interesante cuando hablamos de ministerio, y ministerio me refiero a iglesia, cuando hablamos de evangelización y misiones, quiero salir un poco del tema que estoy tratando, pero para reforzar este entendimiento acerca de la obediencia. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 10. Estoy hablando sobre el tema obediencia. Romanos capítulo 10, epístola a los Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice así: Pablo, en su carta, en su epístola a los Romanos, decía así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creer no será avergonzado. El verso 13 es interesante porque Pablo, ya traté de este tema, pero tengo que conectar acerca de la doctrina del Espíritu Santo y de la base que debemos seguir, que es la obediencia. Y muchos no pueden ser tomados y tratados por ignorancia, porque la palabra, el mensaje está siendo enseñado. Dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Pablo cuestiona a través de una retórica donde él mismo responde, contesta, diciendo: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y ustedes creen en lo que estoy hablando, en lo que está siendo predicado, porque mira que dice, que afirma el verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Volvamos a San Juan, epístola de San Juan, capítulo 14, verso 15. Y volvamos a hablar acerca de la obediencia. Entonces, si somos cristianos y si somos firmados en la doctrina del Espíritu Santo, si creemos en el Espíritu Santo, así como creemos en Jesús, en nuestro Salvador, así como creemos en Dios nuestro Padre, y así como creemos en Jesús, en el Espíritu Santo como Dios, tenemos que tener un requisito básico. El requisito número uno, la obediencia. Y cuando Jesús habla, guardad mis mandamientos, no es solamente en el contexto de memorizar, preguntarle cuál sería Salmo 23. Yo sé. Entonces tú amas al Señor porque tú sabes, está memorizado el Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y
Seguimos. Quería que yo siguiese, que no. Pero ele não está falando solamente de memorizar. Este texto guardar. Quando vamos a la fuente de la palabra, siempre que cuando el texto, la Biblia habla, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 19, si no estoy equivocado, el Señor habló a Moisés y a todo el pueblo diciendo, si oyere, 19 o 14, si no estoy equivocado, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, oyeres significa, oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, teniendo el cuidado de guardar todos los mandamientos que hoy te ordeno, que te ordeno hoy, y ponerlos por obra. Son 14 versículos de bendiciones sobre la vida. Es un creyente realmente prosperado. Pero cuando se ve en el verso 15 adelante, el texto comienza diciendo, pero si no oyeres la voz del Señor, y si no guardare sus mandamientos, y si no ponerlos por obra, son más 15 versículos de maldición. Porque como afirma el texto, los que no creen ya han sido condenados. El hecho de no creer y de no aprender de la palabra de Dios y de no practicar, nos deja en una situación de condenados. Pastor, Jesús afirmó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que por mí. Entonces no hay otro medio de salvación que no sea por medio de Jesús. Pero ¿quién convence al hombre de su pecado en los días actuales? Que Jesús no está físicamente. ¿Quién, iglesia? El Espíritu. Verso 18 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan afirma lo siguiente. Jesús diciendo y prometiendo, porque el Espíritu Santo, desde ahí, de este versículo, se entiende que el Espíritu Santo es una promesa dada por Jesús a nosotros. Cuando afirma, tanto por Jesús cuanto por Dios Padre, no os dejaré huérfano. Entiende, hermanos, mientras, este es un tema escatológico, o sea, un tema que trata de los fines de los tiempos, de la gran tribulación, mientras que la iglesia está en la tierra, mientras que Jesús no vino a buscar su pueblo, y estamos aquí, el Espíritu Santo está con nosotros, no estamos huérfanos. Por eso que oramos, y el Espíritu Santo obra milagros y maravillas. Por eso que a veces tenemos sueños, porque el Espíritu Santo nos está revelando. Muchas veces somos tocados por el Espíritu Santo a través de una palabra profética, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros, está habitando en nuestro corazón. No estamos huérfanos. Esta es una de las bases principales de la doctrina del Espíritu Santo. Él está cuidando de nosotros, no estamos huérfanos. Entonces, en el martes ahora que ha pasado, yo traté de hablarles acerca de las características. ¿Cuántos recibieron en su teléfono el mensajito? Los que me pidieron, muchos de los hermanos. Yo traté, si ustedes lo tienen, traté acerca de algunos puntos muy importantes que son los atributos del Espíritu Santo y la personalidad del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, usted puede entristecer el Espíritu Santo, así afirma la palabra. Podemos avergonzar a través de nuestras actitudes el Espíritu Santo de Dios. Entonces el texto va nos tratando muchos temas de la característica y de la personalidad, y que el Espíritu Santo no es un viento. Hace poco, un hermano me mostró en su teléfono que alguien lo había enviado un video donde estaba un lugar todo oscuro y los perros ladrando, y de ahí se oía un
era que Luis, la Chorona aqui, não? E o povo compartilhando tudo apavorado. Eu não tenho dúvida que os demônios, onde não há o Espírito Santo de Deus, onde há huérfanos, aí estão os escravos de Satanás. ¿Por qué não crê? Ou quizás porque não ouviram a palavra através de um servo de Deus, de uma serva de Deus, e estão aí anclados, oprimidos, amedrentados, sufriendo, porque nós somos a luz. E eu falei a este hermano, bueno, se hubiera um creyente aí, la Chorona iba a sorrir de alegria, porque en la presencia del Señor hasta la tristeza salta de alegria, que não? Aleluia! Quantos alabam a Deus? Oh, glória! Então, a través del martes que passamos, ya pasado, hablamos acerca que o Espírito Santo tem seu intelecto. Ou seja, o Espírito Santo não é como la Chorona que sai chorando, Luiz, assombrando a gente. Não, o Espírito Santo é inteligente, porque o Espírito Santo é característica e a essência de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. E a característica de la sustancia de Deus é a onipotência. O Espírito Santo tem todo o poder. La onipresencia, el Espíritu Santo actúa, ele não depende de puerta abierta ou cerrada, ele está presente em todos os lugares. E o Espírito Santo onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, e o Espírito Santo também, ele tem todo o poder onipotente. Então, se hablamos, o texto se encontra que habla do intelecto do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Pero não vamos a ler porque já vamos enfocar-nos em outro tema. Hablamos acerca de que o Espírito Santo tem emoções, porque quando hablamos de la essência de Deus, hablamos um ponto. Recém falei acerca de um versículo, São Juan capítulo 3, verso 16. Hablamos de la expresión de un sentimiento, porque y hay una expresión de un sentimiento incontable el tamaño de este sentimiento, porque de tal manera amor Dios al mundo. Amor, estamos hablando de sentimiento. Entonces el texto de Efesios capítulo 4 y 30 habla também acerca do sentimento, porque o Espírito Santo tem, e o Espírito Santo se entristece, se envergonha, tem vergonha. Efésios 4:30 habla, e não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fuisteis sellados para a redenção, para o dia de la redenção. Romanos 15:30 também diz assim: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces tenemos otros textos que reflejan que el Espíritu Santo se entristece, se alegra, porque el Espíritu Santo en su esencia, cuando Ele habita en nosotros, nos gozamos, porque tenemos fé, tenemos confiança. Outro dia eu fui falar acerca do Espírito Santo a uma pessoa, porque aqui estamos entre todos creyentes, cristianos, e muitos de vocês já saíram da leite espiritual, do alimento. Não estou mais ensinando Salmos 1, Salmo 91, não estou ensinando uma doutrina, digamos que pesada, seria el asado, se comparamos com comida. Ou uma sopa de mondongo bem fuerte. Então, quando estamos falando da doutrina do Espírito Santo e quando estamos falando das emoções, sabemos que o Espírito Santo ele viene como nuestro consolar, e a consolação ella viene para uno que está en triste. Entonces, Ele cambia nuestras emociones. Entonces, si decimos, pastor, yo estoy entristecido por un estrés, es un tema, algo que sucedió, usted se despertó un poco con la lombar, un poco, andando un poco rengo, te duele, cosas de la vida. A veces nos entristecemos,
A veces estamos caminando, nos chocamos con la moto, nos tiramos al piso, caímos de la moto, como fue Alec con Cíntia. Ahí nos preocupamos, pero esto no tiene que ver con uno que está vacío del Espíritu Santo. No tiene más alegría en su vida. Se siente perdido. Y no es porque se cayó de la moto, se lastimó. Es porque hay algo que no está relleno. Está como una empanada llena solamente de papa y un pedacito de pollo. Otro día compré una docena de empanadas aquí en Engenheiro Juárez. Carísima, no compré de los hermanos que no estaban vendiendo. Y ahí vino, pero vino relleno. Ahí cuando hablé con la persona, bueno, de esta vez yo quiero que venga empanada de carne, no de papa, porque vino. Entonces a veces, cuando no tenemos el Espíritu Santo, estamos vacíos. Yo no pago más 4.500 por una docena de empanada de papa. No vale. Pero cuando estamos vacíos del Espíritu Santo, no tenemos valor. Como cristianos, ya estamos condenados, entristecidos. David, cuando en los momentos más difíciles de su vida, porque sabemos cuando estamos apagados, cuando estamos desconectados, sabemos, todos nosotros sabemos. Usted cuando está con su pie lastimado, usted sabe por qué te duele. Y espiritualmente, no seamos hipócritas. Sabemos cuando no estamos bien con el Espíritu Santo. David sabía, y sabía muy bien, y en aquel tiempo, no era como nosotros hoy. Hoy el Espíritu Santo, cuando vamos bíblicamente, el Espíritu Santo se manifiesta a veces a través de una oración con imposición de manos. Hechos, cuando vemos en Hechos. Pero en aquel tiempo y David, ellos no tenían ni a Jesús y ni el Espíritu Santo con la función, con las atribuciones, lo cual lo tenemos hoy. Entonces, ¿qué hacía David? David hubo un momento que ele cometeu, se equivocou, pero a Dios pecado es pecado, no importa si es una equivocación. Y una de sus oraciones, David, que nem tenía la facilidad que tenemos el acceso al lugar santo, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, David no tenía. Quien tenía era el sacerdote, el que cuidaba del templo, los profetas. Entonces una de sus oraciones David decía: Señor, no aparta tu espíritu de mí. ¿Qué pasa conmigo si se aparta? Muero. Y le reconocía. Y David tenía un temor tan grande que cuando el profeta lo confrontó con la historia que ya sabemos de Batseba y su guarda real, Urias, dice la palabra que cuando el profeta dijo, este hombre, porque te contextualizar que hay hermanos que no saben, David había llevado Urias porque tenía que estar en la batalla y no fue, y miró por su ventana ahí y miró a una mujer, Batseba, y era esposa de su amigazo, jefe, su seguridad, el hombre de mayor aprecio de él. Y él se enamoró por la mujer, fue guiado por el deseo de la carne, y la mujer, bueno, adulteraron, y en este transcurso David, para querer arreglar las cosas de su manera, envió a Urias en la frente de la batalla, porque ele sabia que os que estão en esta posición, cuando comienza una guerra, son los primeros que mueren. Entonces, como David había planificado todo el asesinato de Urias, entonces llegó la noticia y David se casó con Batseba. Y David, aclarándole, David tenía esposas y concubinas, o sea, tenía todas las mujeres las vírgenes que él pudiera haber tenido. Entonces, el profeta se acerca de él
permiso, David, tenho algo para compartilhar com você. E sim, profeta, havia homem em seu reinado que ele tinha muitas ovejitas, montão de ovejitas, lindas, gorditas, blanquitas, com muita lana. E este homem mirou a la oveja de hermanito criollo que tinha uma sola oveja. E quiso este homem que tinha muitas ovejas, mandou matar al que tinha uma oveja. Isto gente em tu reinado, Davi. Mandou matar e dijo, traeme la oveja desde que... E se quedou com a oveja e foi um assassino. Davi, que devemos fazer, meu rei, com este homem que cometeu esta ação? Davi, nesta hora, dijo, mira, se esto sucedió en mi reino, hay que quitarle la vida, hay que matarle. El profeta levanta su dedo de profeta y habla, tú eres este hombre. Y empezó a hablar acerca de todo lo que había sucedido. Y en este momento, diferentemente de Saúl, el antecesor de David, en este momento dice la palabra que David se humilló, rasgó su vestidura, se puso loco porque él entendió la dimensión de su pecado. Porque cuando Saúl pecó, entenda bien, es tan importante este tema del Espíritu Santo, que cuando vamos a la leitura, al texto, cuando Saúl cometió pecado, la primera vez se apresuró. El Señor dijo, no ofrezca sacrificio. Ele foi, cometeu, não, primeiro ele tomou todo o que era. Deus dijo, bora, mira, tenéis que hacer terminar com toda a cidade, não é que quedar com nada, não é que levar nada para seu reino. E ele tomou os melhores de la cidade e levou, e o profeta vuelve, escucha, e havia animais todo, e o profeta dijo, espera, tendría que haber quitado, matado todo isso. Não era para ter, não, pero foram os soldados, não, como que ele sabia que estava cometendo um pecado, um erro. E no outro momento, o profeta, ele estava esperando o profeta para oferecer um sacrifício para ele ir à batalha, para ele ir a um compromisso real. E terminou que ele se apressurou. E o profeta não vino, ele mesmo, como, eu sou o rei, eu sou o mandatário, eu sou o jefe do exército, eu sou o que Deus me constituiu para estar no meio deste povo, e ofereceu o sacrifício. Senhor, aqui está o sacrifício, pueblo, vamos, glorificamos. Sucedeu que quando o profeta chegou, que passou, Saúl? ¿Por qué no me esperaste? No, porque usted tardó y el pueblo empezó a presionarme porque ya estaba tardando y estaban todos preocupados. Y yo ofrecí sacrificio al Señor, pero está bien. Y en este momento el profeta dijo, mira, el Señor no quiere sacrificio. ¿Qué quiere nuestro Señor? Obediencia. Y el texto sigue diciendo que en este momento el Espíritu de Dios salió. E aí, se você empieza a ler, desde o momento que o Espírito Santo de Deus saiu de Davi, de Saúl, Saúl se volve louco, Cíntia. Saúl se volve louco, se endemoniava, porque, como diz o texto, el que não crê já está condenado. E ele crê, não é solamente dizer eu creio. É obedecer. Ele não obedeceu, abriu uma ventanilla e o diabo, quando uno abre a ventanilla, o diabo entra de patada. Quando não há o Espírito Santo para proteger, o diabo viene com toda sua tropa. E uno que já passou por uma transformação, tuvo sua vida restaurada, la casa, como afirma el texto, limpiada todo. El Espíritu Santo habitou aí. Quando este sale,
Decía Jesús, el demonio vuelve, mira, la casa está vacía, pero bueno, tengo que llamar 7 más. Y viene con 7 más demonios. Y el texto afirma que el estado postrero de esta criatura es mucho más peor que el primero. Entonces el Espíritu de Dios salió de Saúl. Y Saúl se volvió loco. Y David conocía que la presencia del Espíritu Santo en la vida de él era fundamental para su éxito y para su relación con Dios. Tanto que después de este hecho, dice el texto que el profeta fue y consagró a David como rey de Israel. Y al ungirlo con aceite, el texto afirma en 1 de Samuel que el Espíritu de Dios se apoderó, entró en David. Ya no estaba más en Saúl. Y como el Espíritu de Dios estaba en David, ahí tú vas a ver cómo es uno que tiene el Espíritu y el que no tiene. Todavía no entré en el tema de la doctrina del Espíritu Santo, porque yo siento que tengo que aclararle, antes de enseñar la doctrina y algunas cosas bíblicas, la importancia de tenernos y de considerar tener el Espíritu Santo. Entonces, David ahora tenía el Espíritu Santo y Saúl ya no tenía. Y David y Saúl se volvía loco. La Biblia cuenta que él en su pieza, ele se caía endemoniado e nadie lo detenía. E se enteraram que havia um muchachito amarillo, de cabello amarillo, chico, hermoso de parecer, que cuidava de oveja e tocava arpa. Pero Davi já tinha o Espírito Santo. Então, quando Davi tocava, não era como um show aqui. Ele tocava muito melhor na harpa. Estou falando que não tem o Espírito Santo. Alguns pensaram isso. Estou falando que ele tocava muito bem. Para tocar para um rei, seguramente tocava demasiado bem. E havia algo em Davi já. Já havia algo em Davi. Então, os súditos del reinado se enteraram e chamou a Davi. Então, quando Saúl estava endemoniado, sin el Espíritu de Dios, porque ya no tenía, era desobediente. Esto sucede con los desobedientes. David empezaba a tocar. Y Saúl, y dormía Saúl, que no, hermanos, acá dice el texto, afirmen, y David, y Saúl dormía. Y David se iba. Y después volvía día tras día. Y David fue creciendo en el palacio. Já havia sido consagrado rei, pero nunca tocou. E ele considerava, aunque Saúl não tinha mais, não estava mais em Saúl o Espírito Santo. Certa vez, Davi, quando estava sendo perseguido e ameaçado de morte por Saúl, e tuvo a oportunidade, quando Saúl passou ao banho, justo en una caverna donde estaba David y sus 600 valientes. No sé cómo Saúl no escuchó. Él quitó su ropa, todo, hizo lo que tenía que hacer, dijo la palabra de Dios. El texto técnico y poético y bíblico afirma que Saúl fue a aliviar su vientre. Entienda como sea. Entonces, en este momento, los 600 de David, decían: David, Dios te ha entregado tu perseguidor en tus manos. Y en este momento David dijo a sus soldados: yo jamás tocaré en un ungido del Señor. Un perseguidor que ya no tenía el Espíritu Santo, pero David lo respetaba y lo consideraba porque Dios lo había dejado todavía en el reinado. Los que toman esta decisión o los que manejan su vida de esta manera son los que son como estaba David, lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque las características del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, e são frutos del Espíritu. E o último vai ser templança. Então, Davi, para mostrar que a situação estava
digamos que ele foi bueno, como dice el fruto del Espíritu, foi bueno, benigno. Ele foi, cortou um pedacito de las vestes reales de Saúl mientras ele estava na caverna, não sei como isso. E diz o texto que quando Saúl estava lejos, que havia salido, estava todo alistado como rei, Davi grita de la puerta de la caverna: Saúl, mi rey. E habla com educação quando vamos ao texto. Mira, el Señor me entregou em tus manos, pero não vou a tocar em ungido. En este momento, el texto afirma que Saúl se comoveu, se temblou su interior, se estremeció todo, e ele decidiu volver e não perseguir mais a Davi. E depois sabemos que, como Saúl não tinha o Espírito de Deus, quando ele já estava cercado por seus inimigos, ele era tão orgulhoso, escute, era tão orgulhoso, que quando se acercaram dele, lo rodearam para capturá-lo, ele pediu a um de seus soldados: "Usted pode quitar mi vida, porque não quero ser muerto por eles, não quero ser muerto por mis inimigos." E el soldado dijo: "No, nadie queria tocar em Saúl, aunque era mal, todo, não, mi senhor, não vou fazer isso." Então, o que hizo ele? Matou a seu filho e quitou a própria vida. Terminou igual, 0-0, condenado como um suicídio, porque não tinha o Espírito de Deus. É aonde quero chegar. A desobediência abre uma porta em nossa vida, e esta porta, uma vez que está aberta por la desobediência e por el pecado, estamos dizendo ao Espírito Santo: vaya, porque eu quero desobedecer. Pastor, não tenho força. Não, não é resistir, diz o texto: resistir al diablo e ele huirá de vosotros. E outro tema: pastor, eu me equivoquei, eu pequei, eu cometi um erro. Que seamos como Davi. ¿Sabes que quando termina a história de Davi, os textos afirmam que Davi, e se vamos ao texto analisar a vida de Davi, Davi foi um de los piores homens da Bíblia. Foi malo, assassino, não sei se o YouTube me vai bloquear, estou falando tantas palavras fortes aqui. Assassino, adúltero, hizo um montão de coisas, mentiu, tuvo um problemaço em sua família, em toda a geração, perdeu hijos, que mataram hijos, foi um desastre. E ele afirma o texto, irmã Emiliana, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi sabia caminhar e se acercar do altar do arrependimento. Este é um ponto. Os que são de coração duro e que não aceitam, já estão condenados. Por isso que necessitamos, e foi o que prediquei neste último culto domingo, precisamos ser moldeados por el Espírito Santo e por la palavra do Senhor. Temos que receber tudo. Pastor, pero me incomoda certos temas en la Bíblia. Lo recibo para aprender e moldear este vaso. ¿Cuántos estão entendendo? Agora sim vamos começar a falar do Espírito Santo. Entenderam? Nadie quer terminar como Saúl, que não? Los chicos querem terminar como Saúl? Tá, bueno, se los chicos entenderam que são capos, então creio que agora sim estou preparado para começar a falar da doutrina do Espírito Santo, porque se não temos o Espírito Santo, estamos perdidos, estamos huérfanos, estamos condenados, porque el que convence al hombre de sus pecados, de sus errores, el Espíritu Santo. El que capacita al hombre para entender la voz de Dios, el Espíritu Santo. El que nos da poder para avanzar y luchar contra las potestades, los principados de la maldad, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, entendido, nos quedan 20 minutos para começar acerca
de la doctrina del Espíritu Santo, parte B, que la verdad yo compartí un resumen, después comparto con los hermanos, un resumen que realicé que dice así: la doctrina del Espíritu Santo es una parte fundamental de la teología. ¿Qué es la teología? Para entender, chicos, medicina son aquellos que estudian para conocer del cuerpo, de la salud. Amén. Cuando uno se gradúa en matemática para poder enseñar y trabajar con la matemática. Entonces, cuando hablamos de teología, es una rama del conocimiento que analiza y estudia la palabra de Dios. Entonces, por eso que puse en este texto: la doctrina del Espíritu Santo es una parte fundamental de la teología cristiana, de la teología bíblica, de la teología sistemática. Son varias ramas. Entonces, y otro punto, se centra en la tercera persona de la Trinidad y su obra en el mundo y en la vida de los creyentes. O sea, la doctrina del Espíritu Santo no se enfoca en Jesús. La doctrina del Espíritu Santo no se enfoca en Dios Padre. La doctrina del Espíritu Santo se enfoca en la tercera persona de la Trinidad. Cuando hablamos, los que son católicos van a recordar, así como nosotros, el nombre del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo, sin hacer la señal de la cruz. Amén. Entonces sabemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y ahí yo voy a explicar en un otro momento por qué de la división. ¿Por qué hablamos si los tres son uno? ¿Por qué hablamos diferente? Por sus obras. Y ahí yo voy a hablar en otro momento. Pero vamos ahora nos enfocar y entender acerca de la doctrina del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y analizamos su acción y su obra en el mundo para convencer al hombre del pecado. No contexto mundial, la función del Espíritu Santo para nos dar poder y etc. Então, aí vou desglosar aqui para ustedes. E em la vida del creyente. ¿Recuerda de David y Saúl? Cuando el Espíritu Santo sale. No es para que el Espíritu Santo salga de tu vida, usted ya dejó de ser creyente. Ele se entristece, hay varios niveles hasta que lo echamos de nuestro corazón, los que quieren. Entonces, y ahí yo quiero seguir aquí diciendo, a continuación, se presenta, y yo voy a presentar un resumen. Y el primer punto, los que están tomando nota, quiero hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. Hablamos de personalidad y característica, pero ahora vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona no carnal, no es un de carne y de hueso, no es como yo, como Aleque, como los hermanos, no, una persona divina. Y no, también no, otra cosa, el Espíritu Santo, me entienda, vuelvo a traer, rescatar eso. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una como dicen por ahí algunos, un viento. No, el Espíritu Santo debemos que tenerlo como una persona, como Dios Espíritu Santo, que tiene características personales. Entonces no es una influencia. Porque cuando usted pregunta a uno, otro día estuve hablando acá en Juárez con una persona devota de Pachamama, porque en este periodo ahora en Bolivia están celebrando ahí este tema cultural y religioso de ellos, de la Pachamama. Y les pregunté, ¿qué es la Pachamama? Ay, no, la Pachamama es una fuerza, usted ve la naturaleza. Ahí me explicó un montón de cosas y no me dijo ¿qué es la Pachamama? Bueno, yo me entero así de varios temas. Tengo estudiado las religiones regionales. Entonces fue una de que pregunté. Ahí me habló de los servicios, de lo oculto, lo que se hace en la cordillera. Y bueno, me habló un montón de cosas, pero para mí
no tuve una definición como la que tenemos acerca del Espíritu Santo. No estoy criticando la fe de nadie. No estoy aquí para criticar. Yo busqué entender. Entonces, cuando vemos en el texto que estamos anclados en San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, que Jesús, una persona que estaba en carne, un Dios en carne. El texto que en primera de San Juan, es interesante que habla justo el autor, ele busca resaltar que Jesús, antes de venir en carne, ele era una persona divina y espiritual. En primera de San Juan trata muy bien este texto diciendo, en el principio era, algunos textos habla Dios, otros habla verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después Él sigue diciendo, mostrando la deidad de Dios en carne, en vida, el propio Jesús como persona. Entonces, cuando vamos al texto, Jesús hablando cara a cara com seus discípulos, irmã Artoga, ele hablando, tanto que está hablando individual com a gente, dizendo, si me amas, Jesús amó al hombre y me envió a su hijo. Jesús ahora conecta el Espíritu Santo por amor con nosotros. Dios conectó a Jesús con nosotros por amor. Y Jesús conecta el Espíritu Santo de Dios con nosotros por medio del amor. Entonces Jesús habla, si me amas, guardaré mis mandamientos. No hagan como Saúl, obedezcamos. Y Jesús habla, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, Jesús hablando en persona. Quando miramos o texto, também Hechos, capítulo, Hechos também é um livro que, senão, a Bíblia nos afirma que o tema do livro de Hechos se diz Hechos de los Apóstoles. Pero alguns tradutores, alguns eruditos, afirmam que este livro deveria, por sua característica literária, ser chamado de Hechos del Espíritu Santo. Entonces vamos a Hechos, los que tienen Biblia, capítulo 5, versículo 3 y 4. Tú vas a entender acerca de la persona del Espíritu Santo y cómo debemos respetarlo, reverenciarlo y obedecerlo. Capítulo 5, versículo, ¿qué dije? 3 y 4. Dice assim, e dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentisse a quién? Al Espíritu Santo y sustrasse del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste en tu corazón. No mentiste a los hombres, sino a Dios. Ele está conectando la persona del Espíritu Santo con su deidade, o sea, el Espíritu Santo Dios. Hoy no estamos huérfanos, tenemos que rendir cuenta de nuestras acciones mientras estamos en la tierra. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 y 16, estoy hablando de actuación. Hoy fuimos
rescatados, salvados por la sangre de Jesús, y Él nos dio poder para usar su nombre, y la sangre de Jesús tiene poder, pero hoy somos guiados por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y muy pronto encontraremos a Jesús, como afirma 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que los muertos resucitarán primero, y nosotros los que quedamos vivos, los que hallamos vivos, que seremos arrebatados juntamente con el Señor, para encontrar con el Señor en el aire. Vamos a tener este momento, pero mientras esto estamos con el Espíritu Santo. Y desde este tiempo de los hechos, ya teníamos que tener una relación personal, sincera, con la persona del Espíritu Santo. Ananías, para contextualizar esta historia, Ananías con su esposa miró las personas pasando, vendendo su campo, vendendo su heredad y entregando todo al Señor. Y ellos también, vamos a hacer igual, vender Pedro que estamos dando todo. Pero no engañaron a Pedro, porque nosotros rendimos cuenta de nuestras acciones y de nuestra obediencia al Espíritu Santo. Por eso que tú vas a entender ahora porque Jesús afirmaba que el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y que cumpliendo este mandamiento estaremos cumpliendo todos los demás. Entonces, si tenemos esta fidelidad de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de lo que sucede en nuestro corazón con el Espíritu Santo, vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a cumplir todas las leyes, vamos a producir fruto. No hay, contra tales, dice, afirma la palabra, no hay ley. ¿Cuánto están entendiendo, hermanos? Entonces, Ananías tentó engañar a Pedro, que estaba siendo un instrumento guiado por el Espíritu Santo para levantar la iglesia primitiva. Y ellos tentaron engañar a Pedro. Tentaron crear una situación que lo favorecesse. Pero Pedro, tomado por el Espíritu Santo, habló: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pedro está diciendo: ¿por qué está mintiendo? Porque mentir es una desobediencia. Pedro no sabía el porcentaje de cuánto ellos tenían para ofrecer, pero el Espíritu reveló a Pedro. ¿Por qué llenó Satanás su corazón para que mentiese? ¿A quién? A Pedro, a los apóstoles, a la iglesia. Al Espíritu Santo. Por eso que cuando vamos participar de la cena del Señor, dice el texto: analícese cada uno a sí mismo y coma y beba. Yo no soy el Espíritu Santo. Lo que puedo hacer yo como pastor es redarguir, enseñar, tener mucha paciencia, cuidar. Porque entre nosotros, la iglesia, hay oveja perdida, esta tengo que ir y buscarla. Pero también hay hijo pródigo, aquel que se enoja: bueno, me voy. Bueno, espero que vuelva. Así es. Gálatas capítulo 6 nos afirma que tenemos que soportar unos. É um mandamento, obediência. Então, hablando acerca da persona do Espírito Santo, vamos a um texto também que se encontra em Efésios, os que estão tomando nota, capítulo 4, versículo 30. E aí, já hemos leído, que habla: e não contristeis al Espírito Santo de Deus, com el qual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo puso en nosotros. Hay otros textos que hablan en Efesios, en Hebreos, si no estoy equivocado, que el Espíritu Santo con nosotros es el aras. El texto habla así: el aras del Espíritu. Hay personas que no entienden, pero cuando vamos a la gramática, hermana y hermanos, vemos que el aras, cuando por ejemplo yo voy a alquilar una iglesia acá en La Degen, allá un lugar grande, bonito,
un ejemplo. ¿Me entienden? No salgan diciendo que el pastor, estoy dando un ejemplo. Bueno, voy a alquilar un edificio grande. Y para eso yo tengo que dar al dueño, a la dueña, un calzón. ¿No es así que funciona el contrato? Tengo que dar un calzón. Ahí me piden 3 meses. 500,000, 500,000, 500,000. Tengo que dejar como garantía. Porque si por ahí sucede algo durante mi gestión, él tiene la garantía de que no va a tener prejuicio. Está salvo lo suyo. ¿Cuánto estoy entendiendo? Entonces el texto afirma que el Espíritu Santo nos selló. Y el Espíritu Santo está entre nosotros como un calzón, como una garantía de lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 15, 16, 17, 18. No os dejaré, rogaré al Padre que envíe a ustedes el Espíritu Santo y vendré otra vez. O sea, si tenemos al Espíritu Santo, esto también es una señal, así como la cena del Señor, que lo veremos muy pronto y que estamos protegidos y guardados. Entonces, quiero terminar acerca de esta segunda parte de la doctrina del Espíritu Santo, por el tema de que vamos a tener la cena del Señor, acerca de la persona del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pastor, es la tercera porque cuando analizamos, hay varios contextos, varios, pero cuando analizamos la orden de actuación, todos estuvieron en Génesis capítulo 4, cuando Dios afirma en su poder en los cielos, hagamos el hombre nuestra imagen y nuestra semejanza. Hagamos. Este texto comprende la Trinidad de Dios. Dios en su plenitud, diciendo, hagamos el hombre. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, tenemos la participación de la primera persona. Dios fue el Dios de Isaac. Dios cuando hablaba con su pueblo decía, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Cuando Dios, la primera persona, se revela a Moisés, Moisés temblando, mirando la zarza ardiendo en fuego y no se consumía, la primera persona, Moisés pregunta, ¿quién sos? Temblando. Quita la sandalia, la hojota de tus pies, la sandalia, porque donde estás pisando es el lugar santo. Pero ¿quién sos? Yo soy quien soy. Y la traducción en hebraico se dice, como cantamos, Yahweh. Pero decimos así en español, pero la traducción en hebraica es otra, no voy a hablar porque estoy en vivo, puede ser que se aparezca con hebreo. Yo no sé hablar hebreo, poco hablo español. Yahweh, Dios. Después, cuando vemos en Isaías, los profetas mesiánicos, ele começa a anunciar acerca de un cordero, de un hombre que iba a venir para salvar el pueblo y a todo el mundo. Isaías 53, varios otros pasajes hablan de la profecía acerca de la venida de Jesús y su actuación. Jesús ahora entra en la historia y Jesús termina su carrera, termina su misión presentando la tercera persona, diciendo, bueno, me voy porque voy a preparar lugar, pero no os dejaré, rogaré al Padre y Él enviará el Consolador. Y ahí estamos ahora guiados, somos guiados por el Espíritu Santo. Hay texto en San Juan, Gálatas, Efesios, Primera de Corintios, vai hablar que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Luis, éramos guiados por Jesús en persona.
pero Jesús se fue a preparar lugar. Y hoy tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios. Entonces hablamos acerca de la tercera persona de la Trinidad. Y lo tenemos como característica personal. Tiene sentimiento, tiene intelecto, tiene, como hablamos en otros textos, tiene capacidad de enseñar, porque aprendemos de la palabra por medio de quien nos ayuda a entender la palabra del Señor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de hablar e interceder por nosotros con gemidos indecibles ante la presencia de Dios Padre, para que nos bendiga de toda suerte de bendiciones. El Espíritu Santo nos da y nos capacita, y o sea, Él tiene sus características que lo torna características, que las torna estas tales características como características personales. Amém? Entonces, vamos para la próxima martes hablar, y a esto voy a enviar con anticipación entonces, amén, para que ustedes tengan, los que quieren imprimir. Vamos a hablar, número 2, acerca de la obra del Espíritu Santo en la creación y la inspiración. Vamos a hablar, voy a enseñar acerca del Espíritu Santo en la regeneración, que es un proceso, y en la santificación, porque hay un texto que afirma que sin la santificación, ¿y quién santifica el hombre? Este proceso, el Espíritu Santo. Por eso que debemos conocer la doctrina. Entonces vamos a seguir el cuarto punto de este próximo martes, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso que sabemos, por la palabra y por el Espíritu que está en nosotros, que da testimonio. Así como fue con Pedro, cuando tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios, uno puede decir mirando con una sonrisa en el rostro, Alec, no, está bien, ¿cómo está? Pero el Espíritu Santo, Luis, da testimonio en nuestro corazón del otro espíritu. Si es espíritu de Dios, si es el espíritu del diablo, si está bien, si está en pecado. Pero el Espíritu Santo también nos da palabra de sabiduría. Hay momentos que tenemos que, bueno, vamos a orar nomás. Pero hay otro momento que el Espíritu Santo nos da poder para redarguir con autoridad. Entonces vamos a hablar de este tema. Y por último, vamos a hablar también número 6. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Después voy a hablar el Espíritu Santo y la oración, que tiene que ver los dos, porque el que no ora se aleja del Espíritu Santo, y bueno, que tiene que ver la oración del Espíritu Santo, dentro de la doctrina del Espíritu Santo. Y número 8, el Espíritu Santo y la convicción del pecado. Ahí voy a rescatar la historia de David y unas otras más. Y por último, el próximo martes pasado, vamos a hablar el falso Espíritu Santo. Hay cantidad por ahí solto. El falso Espíritu Santo. Y después que termine nuestro congreso, para el último martes de agosto, voy a hablar acerca de un tema importante. 4. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Vos podés blasfemar de Dios Padre, podés blasfemar de la obra de Jesús, pero blasfemar en contra del Espíritu Santo, afirma las Escrituras, el único pecado que no hay perdón. Así que esperamos ansiosamente los hermanos que quieren este texto. No quiero pasar en el grupo porque son textos largos,